¿Qué tal? Después de la clase de presentación, ahora comenzamos en forma el curso. Para este curso, como les había dicho, vamos a utilizar eh, en buena parte el libro Computer Networking, A Top-Down Approach, la octava edición de los autores Jim Quiroz y Git Ross. Ellos históricamente han puesto disponibles recursos con respecto de su libro, y entre ellos están diapositivas muy valiosas que personalmente he adaptado al español, las he traducido. Ellos piden que pongamos esta nota, si es que usamos sus diapositivas, así que lo estoy haciendo ahí. El copyright es de ellos y la traducción al español mexicano es por parte mía. Ahí está mi correo electrónico. Bien, comencemos estos temas que vamos a abordar para estudiar en el curso de redes. Primeramente, se comienza con una introducción, como les había presentado. Aquí el objetivo es presentar las bases conceptuales, los conceptos básicos para que podamos manejarnos el resto del trimestre. Al paso del trimestre vamos a abordar cada uno de los conceptos con mayor profundidad en función de la capa de comunicaciones que estamos estudiando. El contenido de esta parte del curso tiene que ver con el concepto de Internet. Nos vamos a preguntar qué es Internet y qué es un protocolo de comunicaciones. Para continuar estudiando las tres partes, los tres componentes que conforman a Internet, como lo mencionamos en la presentación, que son las estaciones o puntos extremos o sistemas finales. Todos ellos son sinónimos, intercambiables. Para poder entonces ingresar a Internet necesitamos un proveedor de acceso. Entonces a continuación viene la red de acceso, que nos ofrece los medios físicos de comunicaciones. Después entonces ingresamos al núcleo de Internet, que hace transitar nuestros paquetes salto a salto hasta llegar al otro extremo. En ella se pueden implementar un par de técnicas, que es la conmutación de paquetes, la técnica de base de comunicaciones en Internet. Pero al paso del camino nos podemos encontrar incluso enlaces inalámbricos. Entonces podemos tener varios tipos de comunicaciones en el camino. Notablemente vamos a ver que van a ser conmutación de paquetes y de circuitos, ambos, pero cabe la posibilidad que un tramo sea inalámbrico. Por ejemplo, si llegamos a una red de acceso inalámbrica y el destino está conectado a una red celular como LTE, por ejemplo, pues ese último tramo del camino va a ser inalámbrico. En el núcleo todo lo vamos a tener cableado, mayormente conformado por conmutación de paquetes y conmutación de circuitos, como lo veremos en el trimestre. Y también aquí en esta parte vamos a ver cómo está estructurado el núcleo de Internet. Vamos a ver que está estructurado con base en niveles de comunicaciones, en donde el nivel más alto está ocupado por los proveedores de comunicaciones más importantes, más poderosos en el mundo, como AT&T, por ejemplo, como Sprint en Estados Unidos, entre otros. Y también al mismo nivel tenemos los proveedores de contenido. ¿Qué es un proveedor de contenido? Pues un ejemplo es Google, otro ejemplo es Facebook, que están distribuidos planetariamente. Ellos tienen enlaces de altísima velocidad con la intención de estar lo más cerca posible de los usuarios. Muchos de ellos vamos a ver que tienen enlaces directos hasta nuestro proveedor de usuarios. Por ejemplo, en buena parte de Estados Unidos, los proveedores de contenido tienen enlaces directos a AT&T, tienen enlaces directos a otros proveedores de comunicaciones, de tal forma de que los paquetes den la menor cantidad de saltos posible hasta llegar al usuario. Bien, ahí vamos a estudiar la estructura del núcleo de Internet. Para entonces abordar medidas, métricas que son importantísimas para evaluar el desempeño de Internet. En Internet los paquetes pueden perderse, pueden retardarse, su retardo puede variar, los paquetes pueden llegar desordenados, pueden llegar duplicados, y eso va a afectar en el throughput. El throughput vamos a entenderlo como la velocidad promedio de transmisión desde el emisor hasta el receptor en unidades de bits por segundo. Les mostraré un poco sobre el tema de seguridad, aunque este curso no se enfoca en seguridad. Hoy en día es un tema importantísimo, de hecho es una disciplina que está muy bien pagada en la industria. Va a ser importante entonces mencionar algunos casos de seguridad y cómo se llama cada tipo de ataque, para que ustedes conozcan solamente la base. El curso, insisto, no está enfocado en seguridad. Y finalmente, después de ver todos estos conceptos, pues vamos a presentar el modelo TCP/IP, que está estratificado en capas de comunicaciones. En cada capa de comunicaciones participan protocolos. Veremos qué es un protocolo en unos minutos. Y vamos a ver los modelos de servicio, en particular el modelo TCP/IP
es el cual en el que se basa la arquitectura de Internet. Bien, vamos a ver primero un panorama de Internet, cómo podemos observarlo. Internet lo vamos a ver aquí en la figura que está dentro de esta gran nube. Ahí vamos a ver el núcleo de Internet. Y vemos que en los extremos, en el borde, tenemos dispositivos que desean conectarse a Internet. Acá arriba tenemos una laptop, un teléfono celular, un auto, semáforos. Cualquier dispositivo que desee conectarse a Internet, pues va a requerir de acceder a esta nube conceptual. Estos dispositivos que vemos aquí en el borde de la nube se llaman estaciones o sistemas finales o puntos extremos, como les decía. Esos tres conceptos son sinónimos. Podemos manejarlos intercambiablemente en función del contexto en el que nos estemos expresando. Estas estaciones ejecutan aplicaciones de red en el extremo de Internet, por eso se llaman puntos extremos. Entonces, pues son valiosísimas porque finalmente son los dispositivos que nosotros usamos que utilizan la red. A continuación, pues vamos a ver los dispositivos que realizan la conmutación. Aquí la nube ya se pobló de ruteadores, que son estos símbolos redondos, y de conmutadores, que son los símbolos cuadrados. En el curso vamos a dejar bien claro cuál es la diferencia entre uno y otro. Les he subido un video de David Bombal que explica la diferencia entre estos dispositivos. No obstante, pues evidentemente tenemos que avanzar más en el curso para poder comprender qué hace uno y qué hace el otro. Hasta este punto lo que tenemos que saber es que los conmutadores reexpiden paquetes. Y entonces los ruteadores y los conmutadores participan de esa forma en el proceso de conmutación. La conmutación significa que la fuente divide el mensaje en paquetes pequeños y cada paquete es transmitido en la red. Y va saltando paso a paso, conmutador a conmutador o ruteador a ruteador, hasta llegar al destino. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de enlaces de comunicaciones. Tenemos estos dispositivos, pero hay que conectarlos. Hay que conectarlos de forma cableada o de forma inalámbrica. Por eso tenemos ejemplos aquí de enlaces de comunicaciones como fibra óptica, cobre, ondas de radio, canales satelitales, entre otros. Todos ellos se van a distinguir por sus características físicas de transmisión, las que al final pues, nos van a traer una velocidad promedio de transmisión distinta. Aquí el medio de comunicaciones más rápido y con menor inmunidad al ruido electromagnético es la fibra óptica. En el sentido de las redes de comunicaciones, de las redes de computadoras, vamos a entender a la tasa de transmisión o al throughput, como podemos utilizarlo intercambiablemente, en unidades de bits por segundo, a diferencia de cómo entendemos el ancho de banda en las comunicaciones, que es en hertz. Si es preciso, voy a hacer la distinción a lo largo del curso. Es una sutileza esta diferencia. Bueno, y finalmente, pues tenemos aquí una colección de redes que están resaltadas en azul. Tenemos una red empresarial o una red institucional como la que usamos en la UAM Iztapalapa, una red residencial como la que tenemos en casa, una red móvil que permite acceder a sus usuarios por medio de una antena a través de difusión, pero finalmente el acceso es cableado, como ven ustedes. Tenemos también pues, redes que conforman proveedores de servicio nacionales o globales. Las siglas ISP en Internet significan Internet Service Provider, o sea, proveedor de servicios de Internet. Y todas ellas pues, se organizan de tal manera que podamos interconectarnos globalmente con base en acuerdos empresariales. Tenemos aquí también una red de proveedor de contenido, que cuando veamos la estructura del núcleo veremos qué lugar ocupa en la jerarquía de la organización del núcleo. Esta es una vista panorámica de Internet, como lo indica el título de la diapositiva. Vamos a ver entonces a Internet desde esta vista amplia para comenzar a acercarnos a ver los detalles de su funcionamiento. A Internet podemos conectar hoy en día cualquier tipo de dispositivos. Los dispositivos que participan a la base en una red de computadoras, no tan globalmente de Internet, pues son computadoras, laptops, teléfonos, y para realizar la conmutación tenemos conmutadores y ruteadores. Necesitamos cables o enlaces inalámbricos para interconectarlos. Sin embargo, en Internet, pues en los últimos 15, 20 años, el concepto de Internet de las cosas ha ocupado un lugar importantísimo.
Y aquí los autores nos ponen pues varios ejemplos de dispositivos que se pueden conectar a internet. Como un refrigerador que se conecta a internet, podemos monitorizarlo desde lejos de casa. Tenemos controles remotos, tenemos dispositivos de juegos, teléfonos IP como los que tenemos en la UAM, dispositivos de Amazon, marcos de fotografías también que se pueden conectar a internet, colchones para camas con sensores, medidores de consumo eléctrico también que se pueden conectar a internet, marcapasos y varios dispositivos más que pueden conectarse a internet. Aquí tenemos pues el tablero de un Tesla que también hoy en día está conectado a internet, estos autos eléctricos que son tan famosos ahora en el mundo, patines o scooters electrónicos, bicicletas, entre varios otros. Aquí tienen el preferido de Jim Quiroz, que es un tostador de pan eléctrico y además que predice el estado del tiempo. Podemos pensar en muchos más. Hoy en día hay una gran cantidad de dispositivos que se conectan a internet. Entonces a estos también los podemos nombrar como puntos extremos o estaciones o como sistemas finales, porque todos ellos se van a conectar a internet y ejecutan finalmente aplicaciones. Bueno, pues vamos a ver el concepto de internet desde dos puntos de vista. El primero de ellos es el punto de vista de infraestructura, en donde internet, la traducción de base de internet es red de redes. ¿Pero por qué la llamamos red de redes? Pues es porque su infraestructura nos permite conectar a distintos proveedores de servicio. En la presentación ya describí que pues, la palabra heterogeneidad es clave en el concepto y funcionamiento de internet, porque redes de distintas tecnologías, aquí vemos redes inalámbricas, residencial, una red móvil, una red empresarial, todas ellas tienen distintos canales de comunicación, distintas características físicas, pero requieren de conectarse a internet finalmente por algún cable a través de un proveedor de acceso. Entonces los proveedores de acceso tienen que interconectarse para poder dar conectividad de extremo a extremo a todas estas redes heterogéneas. La heterogeneidad, recuerden entonces, es una palabra clave en la definición de internet. Todas ellas pues van a ejecutar protocolos. En un momento voy a explicar el concepto de protocolo. Los protocolos, como se muestra aquí, están en todos lados. Podemos comunicarnos entre emisor y receptor en Skype. Tenemos protocolos para Ethernet, protocolos para el web como HTTP, protocolos para redes inalámbricas, Wi-Fi, TCP para el transporte, video streaming, redes celulares como LTE o la 4G que se le conoce hoy la quinta generación, entre otros. ¿Cómo pueden comunicarse todos estos dispositivos y a distintos niveles de comunicación? Pues la filosofía de internet ha sido publicar los estándares de comunicaciones de forma que todo el mundo pueda accederlos gratuitamente. Los estándares de internet, los protocolos de internet se publican en documentos que se llaman RFCs o Request for Comments, que son documentos públicos. Están numerados y cada uno de ellos describe pues un servicio que está disponible y que ha sido aprobado en internet. Estos documentos, los RFCs, son aprobados, son primero revisados y después aprobados si es que el documento tiene la suficiente calidad para poder ser puesto en funcionamiento de internet por una organización que se llama IETF, que significa Internet Engineering Task Force. Lo iremos viendo también conforme iremos avanzando en el curso. Para cada protocolo nos vamos a referir por su nombre y en su caso también por su número de RFC. El otro punto de vista de la definición de internet pues es un punto de vista de servicios. En lugar de ver a internet como una infraestructura como la que acabo de mostrar en la diapositiva anterior, pues ahora más del lado del diseñador de sistemas pues va a internet como una oportunidad para desarrollar aplicaciones. Y para ofrecer servicios a esas aplicaciones pues entonces tenemos que tener una colección de bibliotecas o librerías como se le llega a llamar en la programación, para poder diseñar aplicaciones como las que señalo aquí, aplicaciones web, de streaming de video, videoconferencias, correo electrónico, juegos, entre otros. Entonces, desde el punto de vista de servicios, se ve a internet como que ofrece una interfaz de programación a aplicaciones distribuidas. Esa interfaz son APIs, controles que pongo aquí, bibliotecas de las cuales pueden disponer los programadores que van a utilizar para enviar y para recibir información a través del servicio del transporte de internet. Como no va a ser sorpresa, vamos a estudiar internet comenzando por la capa de transporte como presenté en la primera clase.
De esta manera, pues nos dicen aquí que pues, la red ofrece opciones de servicio análogas al servicio postal. Veremos que hay diferencias con respecto al protocolo de transporte que utilicemos para transmitir los datos desde las aplicaciones. Entonces, este es el otro punto de vista con el cual podemos definir Internet. El primero fue el punto de vista de infraestructura, mostrado en la diapositiva anterior, y este es un punto de vista de servicios más enfocado hacia el diseñador de sistemas de cómputo. He dicho que pues, protocolos operan en todos lados en Internet. Tenemos que preguntarnos entonces a la base qué es un protocolo. Comencemos hablando de analogías. El libro de Quiroz y de Ross se encuentra lleno de analogías y aquí nos hablan de protocolos humanos, como el que he puesto en clase. ¿Qué hora es? Si yo le pregunto a alguien de ustedes qué hora es un mensaje que estoy enviando a quien estoy preguntando la hora. Espero entonces como respuesta pues que me indique la hora, se me indique la hora. Y normalmente, si soy suficientemente educado, pues diré gracias. Veamos que hay 3 mensajes intercambiados. Ajá. 2 de ida y 1 de vuelta. Otro en la clase podría ser, tengo una pregunta. Si ustedes me dicen eso, entonces pues yo tengo que atenderlos y preguntarles, ¿qué pregunta tienes? Y entonces ustedes tendrían que hacerme la pregunta y tendríamos como resultado mensajes que van y que regresan. Las presentaciones como la que estoy haciendo ahorita, pues también tienen el contexto de protocolo. Seguramente con tiempos de respuesta más largos porque este es un video, pero si ustedes tienen cualquier pregunta, evidentemente pueden esperar de mi parte una respuesta. Estamos viendo entonces que los protocolos implican eso, mensajes de envío y de recepción. Los protocolos entonces nos van a determinar reglas, nos van a especificar reglas, mensajes específicos que son enviados y se van a tomar acciones específicas con base en esos mensajes u otros eventos que sucedan en la comunicación. Pueden suceder más cosas. En el caso de los protocolos de red, pues en lugar de personas, son computadoras quienes participan. Todas las comunicaciones a Internet, como les decía hace un momento, están gobernadas por protocolos, descritos en los RFCs. Aquí está una definición muy adecuada de protocolo. Los protocolos definen el formato y el orden de los mensajes enviados y recibidos entre entidades de red y las acciones tomadas en la transmisión y recepción. Es una muy buena definición. Vemos que en estos ejemplos siempre hay mensajes enviados y recibidos, pero hay un cierto orden. Cuando pregunto la hora, no puedo esperar que me digan primero la hora y yo preguntar después qué hora es. Vemos que entonces el orden es importante para mantener un estado de la comunicación. Ese es un protocolo de comunicación. Bueno, pues vamos a ver de un lado un ejemplo de protocolo humano y de otro un ejemplo de protocolo de redes de computadores. En este ejemplo el tiempo va a ir hacia abajo. Tenemos a Alicia que pregunta a Bob, así como ya utilizan los jóvenes este lenguaje, le dice Oli y él responde hola. Entonces ella le pregunta qué hora es y le dice Bob que son las 2 p.m. Vemos que hay mensajes intercambiados de ida y de vuelta con base en la reacción del receptor o del emisor en la interacción que se presente. Nos preguntan otros protocolos humanos. En la parte final del capítulo los autores hacen pues que el estudiante o que el lector busque varios otros ejemplos de protocolos humanos para entonces hacerlos análogos con lo que pasa en las redes de computadoras. Un ejemplo de protocolo de redes de computadoras, vemos que el protocolo TCP tiene un procedimiento de conexión que se llama Three-Way Handshaking o acuerdo de 3 vías, en donde el emisor solicita la conexión al servidor TCP, el servidor responde con su respuesta de conexión y entonces el emisor pide una página web, como aquí es en este ejemplo, y el servidor emite como respuesta un archivo. Bueno, pues vemos entonces en todos los casos que hay mensajes enviados y mensajes enviados de regreso como respuesta. Comencemos ahora el trayecto de estudio, el trayecto también a observar el trayecto que siguen los paquetes desde el emisor hasta el receptor. Recuerden que he mencionado que Internet fue diseñado con una filosofía de comunicación punto a punto, un emisor, un receptor. Ese es el problema que hay que resolver. Si tenemos un emisor y un receptor y en medio tenemos la nube de Internet, como mostré hace un momento, entonces tenemos que resolver cómo comunicar a esas dos estaciones. Ahora sabiendo que tenemos los extremos, tenemos la red de acceso y tenemos el núcleo de Internet. Vamos a comenzar con los extremos de la red. Aquí vamos a ver pues, lo que son las estaciones.
cuáles son las posibles redes de acceso y cuáles son los posibles medios físicos de comunicación. Hasta aquí va a llegar el video de hoy. Luego tenemos la estructura de Internet como se presentó hace algunas diapositivas. Tenemos aquí la heterogeneidad de redes que pueden interconectarse gracias a que siguen el mismo modelo de referencia, como veremos. Y el extremo de la red aquí se resalta. En el extremo de la red, como vemos, pues tenemos estaciones, clientes y servidores, puntos extremos. Los servidores están normalmente alojados en centros de datos. Acá están los servidores, vean ustedes. ¿Qué es un centro de datos? Pues una empresa puede comprar una superficie grandísima en donde instala un gran arreglo de computadoras muy potentes y además con enlaces de ancho de banda altísimo. Es así como se ofrece hoy el servicio de Internet prácticamente en todas partes del mundo. Y entonces si queremos instalar un servidor web, por ejemplo, lo podemos hacer pues en nuestra casa, pero el desempeño va a ser muy bajo si muchos usuarios se van a conectar al servidor. Hoy en día los servidores de todo tipo prefieren instalarse en centros de datos. Al final de esta presentación les pondré una muestra de cómo luce un centro de datos. También tenemos las redes de acceso. Las redes de acceso pues son las redes que nos son ofrecidas por nuestro proveedor de servicios de Internet. Y ese proveedor de servicios de Internet nos ofrece un medio físico de comunicaciones, un par trenzado, nos ofrece fibra óptica, nos ofrece satélite, por ejemplo, entre otros medios que podemos usar para conectarnos a Internet. Entonces por eso tenemos enlaces cableados e enlaces inalámbricos. Aquí tenemos la posibilidad de conectarnos a redes de acceso. Y finalmente el núcleo de la red. Son las tres partes que conforman globalmente a Internet. El núcleo de la red pues van a ser ruteadores interconectados, que son arreglos de proveedores de servicio junto con proveedores mucho más grandes de comunicaciones que veremos más adelante que están estructurados con base en niveles de comunicación de acuerdo al ancho de banda que pueden ofrecer. El núcleo de la red entonces está formado por ruteadores interconectados y este es el que conforma la red de redes. Este es el que nos permite interconectar redes de distintas tecnologías con base en el modelo TCP/IP. La pregunta que podemos hacernos es cómo conectar sistemas finales al ruteador de acceso. Es el primer trayecto que tienen que dar nuestros paquetes antes de entrar a Internet. Bueno, pues tenemos varias opciones. Puede ser que estemos en nuestra casa y tengamos una red de acceso residencial. Puede ser que estemos, por ejemplo, en la universidad y tengamos una red de acceso institucional, como las que acabo de mencionar en escuelas o en empresas. O puede ser que estén en la calle, en un restaurante, en casa misma, por ejemplo, entre otras cosas. O puede ser que traiga mi teléfono celular para acceder con LTE por medio de la cuarta o de la quinta generación de comunicaciones. Tengo esas posibilidades. ¿Cómo conecto a mis estaciones al ruteador de acceso? Pues rentando el servicio, evidentemente. Entonces, el primer ejemplo que se muestra aquí son las redes basadas en cables. Si yo estoy en casa y tengo un servicio telefónico de ADSL, por ejemplo, entonces pues utilizamos la línea telefónica para poder acceder a la red. O bien la red cableada, televisión, cable e internet. Entonces va a haber aquí un separador que va a incluir un filtro que va a separar las señales de televisión, de teléfono y de datos. Lo mismo para las demás residencias que participan en esta red. Y al final pues los cables van a encontrar una terminación. En este cable coaxial tenemos varios canales de comunicación. En este ejemplo se me muestran 6 canales de video, 2 canales de datos y un canal de control. En el medio físico de comunicaciones se implementa una técnica que se llama multiplexión o multicanalización por división de frecuencia, en donde vemos aquí que hay distintos canales que se transmiten en distintas bandas de frecuencia. Una banda de frecuencia son las separaciones que vemos ahí. Los 9 canales que tenemos aquí, cada uno es una banda de frecuencia. ¿Cómo funciona esto? Pues los datos y la televisión se transmiten a diferentes frecuencias, en distintos canales como vimos en la diapositiva anterior. Sobre el cable que es compartido, en la red de distribución normalmente podemos verlo en edificios, por ejemplo. Una vez que llega a la terminación del cable, este es el que se encarga de repartir, ya sea hacia Internet o hacia el otro servicio de televisión. El proveedor de servicios puede tener la disponibilidad de separar los dos servicios y de proveernos adecuadamente cada uno de ellos. HFC pues tiene que ver con el término de fibra híbrida de cable coaxial
y tiene velocidades como las que se muestran en pantalla. Hoy en día podemos seguramente encontrar que ya ofrecen servicios de velocidad mayores. Entonces, con una red de cable, como la que tiene Easy ofreciendo, al menos en la Ciudad de México, por ejemplo, la fibra conecta a los hogares con el routador del proveedor de servicios. Y los hogares comparten la red de acceso. Si ustedes están en un edificio y mucha gente en su edificio renta la televisión e internet con el mismo proveedor, pues pueden tener en ocasiones de alta demanda algunas altas y bajas en el servicio, precisamente por la arquitectura que estamos observando. Otro ejemplo es cuando utilizamos la línea telefónica. Igualmente ahora son voz y datos. Es el mismo principio, se llega a un separador, a un multiplexor de acceso, y este separa los datos que vienen de la residencia y la voz que va a dar a la red telefónica. Entonces, en este caso se utiliza la red telefónica que tenemos hacia la oficina central. Cada vez hay menos esto en México, y creo que en la mayor parte de países de América Latina se tiene la misma tendencia. Los datos sobre la línea telefónica van hacia internet, y la voz que también está sobre la línea telefónica la separa el filtro y va hacia la red telefónica. Tenemos distintas velocidades de bajada y de subida. De ahí normalmente la A, cuando viene aquí ADSL, de asimétrico, y las velocidades hoy en día seguramente ya son un poco más elevadas que las que se muestran aquí. Si vemos el escenario del cual disfrutamos nosotros mayormente casi todo el tiempo, pues es el escenario de una red de acceso residencial, en donde pues tenemos un cable que nos ofrece el proveedor. Tenemos que en la misma caja va a estar el cable o el cable modem DSL, va a traer un ruteador. Nuestra cajita que tenemos con antenas en casa pues viene así, y aquí tenemos el punto de acceso Wi-Fi a distintas velocidades en función del tipo de acceso que estamos contratando. Todo esto, como se muestra aquí, normalmente viene combinado en una sola caja, que es la cajita con antenas de la cual estoy mencionando. A esta red residencial que tenemos en casa, pues podemos conectar dispositivos cableados o inalámbricos. Cableados, pues lo conectamos atrás en el ruteador o en el punto de acceso, en la caja que tenemos. Y con Wi-Fi, pues tenemos que conocer, por supuesto, la clave WPA. Si tenemos redes inalámbricas de área local en casa, pues sabemos que su cobertura es limitada debido a la potencia de la señal y a las paredes que podemos tener en medio. Entonces, alrededor de 30 metros es el alcance como máximo que podemos tener siempre que haya obstáculos. El estándar nos dice que hasta 100, 200 metros para los estándares más recientes, pero eso es sin obstáculos. Con obstáculos en la casa, pues no podemos avanzar más de esto. Las velocidades de transmisión de Wi-Fi hoy en día ya son más elevadas que esto. Tenemos distintas velocidades de transmisión que al final pues van a estar limitadas por la velocidad de acceso que estamos contratando con el proveedor. Si seguimos con las redes de acceso inalámbrico, las redes de acceso celular de área amplia pues las ofrecen los proveedores celulares. Una antena celular tiene un alcance, una superficie de irradiación más o menos de un alcance de 10 kilómetros. La velocidad de transmisión de bajada que podemos obtener con LTE cuando accedemos nuestros datos en el teléfono pues va alrededor de las decenas de megabits por segundo, que es bastante decente. Ya viene el 5G, de hecho en México ya está ofreciendo el 5G, aunque muchos sabemos que en esa transición Telcel le llama claramente 4.5G, pero son detalles. Y de la misma manera, entonces vemos aquí que estos dispositivos tienen su antena celular, se conectan a través de la antena del proveedor de servicios. Esta antena tiene un acceso cableado hacia su router de acceso y ya de aquí se va a internet. Esas son formas de llegar a internet. Nos faltan las redes de acceso empresariales o institucionales como la que tenemos en la UAM Iztapalapa. En la UAM Iztapalapa en cada edificio tenemos redes de computadoras conectados a través de Ethernet que llegan a ruteadores, bueno, a conmutadores aquí, luego a ruteadores. Y de aquí nos vamos hacia el ruteador de nuestro proveedor de servicios. En particular, hasta el último me quedé que en la UAM Iztapalapa tenemos Axtel, pero seguramente es otro proveedor actualmente. Han pasado 2 años de pandemia. Este tipo de acceso lo utilizamos en universidades, como decía, en compañías o empresas, etc. Ofrecen una mezcla de tecnologías con enlaces cableados inalámbricos, como los que tenemos en casa, pero con una estructura mucho más elaborada, por supuesto. En casa lo tenemos así improvisado. Acá tiene que ser muy bien planeado. Tenemos velocidades de acceso con Ethernet
desde 100 megabits por segundo para Fast Ethernet, 1 gigabits por segundo para Gigabit Ethernet y 10 gigabits por segundo también para Ethernet con fibra óptica. Y si tenemos Wi-Fi, pues ya conocemos las velocidades que podemos obtener, inclusive hoy en día mayor que estas. Y bueno, pues las redes de acceso que tienen los proveedores, las empresas de comunicaciones, pues son sitios que están acondicionados para un excelente desempeño de supercomputadoras. El centro de datos del Massachusetts Green High Performance Computing Center, una fotografía está aquí. Vean las computadoras, atrás tienen racks de roteadores, y todos ellos están conectados con una estructura con la que pueden ofrecer enlaces de altísimo ancho de banda. Proveedores de contenido como Facebook, Google, Yahoo, entre muchos otros, pues tienen evidentemente en todo el mundo sitios enormes con arreglos de cómputo como los que les muestro aquí. A continuación les voy a presentar un breve video de la serie Person of Interest, donde se muestra también desde afuera cómo luce un centro de datos. Dura unos cuantos segundos. On September the 12th, 2001, I began coding a complex surveillance system that would be known by many code names over the years, although I always just called it the machine. So this is Samaritan's brain? Part of it. So what's the deal? You just plug him in, then it lights out Samaritan? Something like that. These 2 rows didn't light up. It didn't work? Those lights staying dark is a good thing. Samaritan's AI won't get switched on until Greer gets the government feeds. Those lights turn blue. We're screwed. We're inside a sleeping giant, Shaw. Try not to wake it up. Bien, cuando hablamos de seguridad, pues les hablaré un poco sobre la temática de esta serie. Ahí vieron cómo luce de la parte de arriba el centro de datos que nos pudieron mostrar. Ahora vamos al problema básico que queremos resolver. Va a ser enviar paquetes de datos. En la conmutación de paquetes, al origen, la estación que envía tiene un mensaje grande que enviar. Entendamos por un mensaje a un archivo, una distribución de Linux, una página web, etc. La conmutación de paquetes consiste entonces en tomar ese gran mensaje y dividirlo en paquetes, en trozos más pequeños, idealmente numerados secuencialmente, por ejemplo del 1 al n. Y cada uno de esos paquetes el emisor los va a transmitir uno por uno en la red, y ellos van a ser encaminados independientemente uno del otro hasta llegar al destino. Ya vimos cómo alcanzamos al núcleo de Internet utilizando redes de acceso. Bueno, pues los paquetes van a ir salto a salto, visitando todos los ruteadores o conmutadores que tengan que visitar hasta llegar al destino. Y entonces vemos aquí pues el escenario más simple. Tenemos una computadora que genera 2 paquetes, el paquete 1 y el 2, que está conectada cableadamente a un conmutador. Recuerden que el conmutador está simbolizado con una forma cuadrada. R vamos a utilizarla para denotar la velocidad de transmisión del enlace en bits por segundo. Nos va a interesar entonces saber cuánto tiempo le toma a la estación transmitir cada uno de esos paquetes. ¿Qué hace el emisor? Pues va a tomar el mensaje de la aplicación, lo va a dividir en pedazos más pequeños que vamos a llamar paquetes, como les decía, de un tamaño de L bits. Cada paquete mide L bits. Va a transmitir el paquete en la red a un exceso de una velocidad R, como se ve aquí. Esta velocidad es constante y no cambia. Quiere decir que tenemos el retardo y la velocidad controlados. Entonces, vamos a entender por la velocidad de transmisión del enlace como la capacidad, y en todo el curso vamos a hablar de este término como el ancho de banda, la velocidad de transmisión que hay en el enlace. Entonces, el primer retardo que vamos a ver es el tiempo que le toma a la estación, al nodo, poner al paquete completo en el enlace. Es el tiempo necesario para transmitir el paquete de L bits en el enlace. Y esto no es otra cosa más que la división del tamaño del paquete en bits dividido por la velocidad de transmisión del enlace en bits por segundo. Si vemos aquí, eliminamos bits con bits y nos quedan segundos. Es un retardo, su unidad son segundos. Este es el primer retardo que vamos a manejar, retardo de transmisión de un paquete.
Tome nota de esto, lo vamos a utilizar todo el trimestre. Ahora, aquí mostramos un enlace cableado, pero pues ya vimos que puede haber una gran diversidad de tipos de enlace. ¿Qué es lo que van a comenzar a transmitirse cuando se envía el paquete? Pues bits. Los bits van a conformar al paquete, por supuesto. El bit se propaga entre el transmisor y el receptor. Va a llegar desde un extremo del enlace hasta el otro extremo. En el enlace físico, pues vemos qué es lo que hay entre el transmisor y el receptor. En el caso de la figura era un cable. Pero podemos tener medios guiados y medios no guiados. En los medios guiados las señales se propagan sobre medios sólidos, o sea, cables. Un cable como el que vimos hace un momento, cable coaxial, fibra óptica, etc. Hay un medio físico que va guiando a las señales, a los bits, desde un salto hasta otro. Los medios no guiados, en cambio, utilizan antenas para propagar libremente los bits en las señales de radio. Un ejemplo de un medio guiado es el par trenzado. Hay varias categorías hoy en día. Más adelante que veamos el nivel de enlace de datos, pues les ampliaré todo esto. Los cables para la tecnología Ethernet se conocen con estos nombres: 5E, 6A, y las velocidades van pues desde los 100 megabits por segundo hasta los 10 gigabits por segundo. Así lo usa un cable de par trenzado de Ethernet, ya con su... Aquí está el par trenzado. Tenemos 4 pares trenzados dentro del mismo cable, que terminan en un conector RJ45, como se ve aquí. Tenemos el cable coaxial, como el que se utilizaba antiguamente para la televisión analógica. Vemos nosotros que aquí tenemos un centro con un borde de plástico, y tenemos adentro pues un recubrimiento también en el cable, y al centro pues el cable coaxial está en medio del eje. Tenemos dos conductores de cobre concéntricos. Es para transmisión bidireccional, o sea, emisión y recepción, y es para banda ancha. Aquí dice que pueden caber varios canales de frecuencia en el cable. La velocidad promedio de transmisión es de 100 megabits por segundo o de cientos de megabits por segundo por canal. Por eso podemos disfrutar de tantos canales de televisión cuando tenemos acceso por este tipo de cable. Y el más eficiente y el más utilizado desde siempre ha sido la fibra óptica. Hoy en día se ha difundido por todos lados y se ha reducido su precio. La fibra de vidrio lleva pulsos de luz. Cada pulso de luz es un bit. Esta opera a alta velocidad, hasta cientos de gigabits por segundo. Su alcance es mucho mayor en términos de longitud. Es por ello que hoy es el tipo de medio preferido para ofrecer servicios de internet. Total Play, por ejemplo, en México, es el proveedor por excelencia con este tipo de medios. Tiene una baja, si no es que una bajísima tasa de errores. Los repetidores se instalan muy espaciados, a kilómetros de distancia, inclusive a decenas de kilómetros de distancia, y es inmune al ruido electromagnético, en el sentido de que son pulsos de luz los que son emitidos para transmitir los bits de información. Otro tipo de medio físico es el radio inalámbrico, que va en varias bandas del espectro electromagnético. En este caso no hay medio físico, solamente una antena que transmite las señales de radio, y es por medio de la técnica de difusión, contrariamente a la conmutación. Es half duplex, de emisor a receptor o de receptor a emisor, en una sola dirección o en la otra, no en las dos al mismo tiempo. Este sufre de efectos de propagación del ambiente, de reflexión, de obstrucción por los objetos, de interferencia o de ruido. Es decir, aquí en el medio de comunicaciones pasa de todo. Es un medio muy afectado por el ruido. Los tipos de enlace de radio que podemos encontrar son las LANs inalámbricas, donde utilizamos el Wi-Fi, porque el medio de comunicaciones es el aire. Las redes de área amplia, como cuando le encendemos nuestros datos al teléfono celular. Bluetooth, como había mencionado en clase, para distancias muy cortas y velocidades muy limitadas también, aunque en la quinta versión de Bluetooth ya se disfruta de velocidades mayores. Microondas terrestres y canales satelitales, como el que podemos utilizar si tenemos contratado un servicio de televisión que utilice ese medio. Aquí el mayor problema es el retardo de ida y el retardo de vuelta. Las señales tienen que llegar hasta el satélite y regresar. El satélite está en el espacio. Se ha logrado un gran avance en el retardo en los últimos 20 años. Hoy en día podemos tener retardos hasta de 250 a 270 milisegundos de extremo a extremo. O sea, 270 de subida y 270 de bajada, que sigue siendo altísimo. Pero es porque los satélites evidentemente están en el espacio. Bien, hasta aquí llega este video. En el siguiente vamos a presentar a detalle cómo funciona la conmutación de paquetes y la de circuitos. Las vamos a contrastar y vamos a estudiar cómo está organizado el núcleo de Internet. Vamos a mostrar la estructura de Internet.
Muchas gracias por su atención.